a los que están parados que tomen asiento. Hay lugar aquí adelante, no hay problema. Tenemos varios embajadores y representantes diplomáticos entre nosotros, de China, de Alemania, de Francia, de la UNESCO. Me alegro mucho que esta interesante velada, llamémosle, que se ha organizado, haya traído tanto público, cosa que me parece muy razonable. Si me olvido de alguien, me disculpan. Hay representantes de la embajada francesa también, del cuerpo de la parte cultural de la embajada. Según hemos arreglado con las dos figuras importantes de esta reunión, esto va a transcurrir, esperamos que bastante ordenadamente, con una presentación que yo voy a empecé, digamos, ya a hacer. 20 minutos van a hablar cada uno en sus intervenciones iniciales. Vamos a abrir un espacio de preguntas por escrito por parte de quienes estén interesados en hacerlo, que yo ordenaré de manera de que no se repitan y traten de elegir los temas principales. Las preguntas en principio son sobre lo que ellos hayan dicho o lo que se les ocurra, pero vamos a tratar de que no sea un desorden muy grande. Y para terminar le daremos 10 minutos a ellos para que resuman, y por un método de equilibrio lo vamos a hacer en el orden inverso al que comiencen ahora, que no hemos sorteado, así que vamos a ver quién decide empezar, pero el último va a ser en el orden inverso. Quizás yo diga unas palabras al final para cerrar. Hemos acordado también que no sea una jornada infinita, que a las 9 hayamos terminado, que en menos de 2 horas, digamos, de manera de que sea un diálogo fructífero, positivo, donde las distintas posiciones se planteen con lucidez y con respeto. Yo voy a hacer una muy breve presentación, breve espero, y me voy a inspirar, les digo la verdad, estamos en una casa de estudio aquí, yo soy el rector de la Universidad de la República, y me pareció bueno traer a colación algunos aspectos generales, por un lado de la juventud de Carlos Marx, de sus aspectos formativos, de su historia, y algún comentario más que me parece que viene al caso. Bueno, Carlos Marx nació, va a ser pasado mañana 200 años, nació en la ciudad de Treveris, Thiers en alemán, Treves en francés, tiene nombres distintos. Es una ciudad que está en la frontera con Luxemburgo, con Bélgica, con Francia, allí en ese entorno de lugares. Y cuando tenía 18, empezó a estudiar en la Universidad de Bonn y se trasladó, yo no entendí muy bien por qué, si fue por influjo de su padre o por qué, a Berlín, a la Universidad de Berlín, que había fundado Humboldt a principios del siglo XIX. La historia, el movimiento de Marx es muy parecido al movimiento de un famoso matemático, Weierstrass, que también empezó en Bonn y terminó en Berlín. Está claro que Marx no terminó en Berlín, pero los movimientos fueron parecidos. Lo de Weierstrass es mucho más complicado porque estuvo en muchos lugares distintos de Alemania. Tenía 18 años cuando se trasladó a Berlín. La Universidad de Berlín, que ahora se llama Universidad Humboldt, desde el año 1949, me parece, y también le llaman por el lugar donde está Unter den Linden, bajo los Tilos, que es el nombre de la avenida sobre la que está, es una avenida muy importante, con una de las puertas de Brandenburgo, con la isla de los museos en Berlín. Marx se trasladó ahí, había empezado a estudiar Derecho en Bonn, pero se trasladó y se encontró con la gran escuela hegeliana. Fichte y Hegel fueron rectores de la Universidad de Berlín, creo que Fichte fue el primero incluso, y Schopenhauer también fue alumno de Berlín, y Einstein también, es una gran universidad alemana. Y en ese tiempo estaba en discusión toda la filosofía hegeliana y en particular su influencia en relación con los estudios clásicos sobre los filósofos griegos. Y la tesis de doctorado de Marx es sobre filosofía griega,
Y mirando un poco algunos trabajos, uno encuentra que los orígenes del materialismo histórico, que después se pasó a llamar así, están en esos trabajos iniciales de Marx estudiando la filosofía griega. En una de las historias de biografías clásicas, diría yo, de Marx, se dicen algunas cosas que me parecen buenas para hablar de ese periodo. Recuerden que Marx tenía entre 18 y 23 años cuando estoy hablando ahora. Era un joven y estaba en esa categoría de personalidad. Yo comentaba con algunos familiares que ahora a los 23 años se sigue siendo un puber, casi puber, no, pero un niño, y este hombre estaba fundando su pensamiento vigoroso en ese momento. En esta biografía escrita por Franz Mehring, él dice que él no buscaba más la propia conciencia del hombre como suprema y única divinidad, ni en el espejo cóncavo y deformador de la religión, ni en los socios filosóficos de un déspota. Está hablando de Grecia, ¿no? Sino remontándose hasta las fuentes históricas de esta filosofía, cuyo sistema era también para él la clave de la verdadera historia del espíritu helénico. El carácter de Marx y su afán acuciante e insaciable de saber, que le impulsaba a atacar apresuradamente los problemas más difíciles, unido a aquel espíritu crítico inexorable que le impedía resolverlos atropelladamente, imprimía ya entonces, como había de imprimir a lo largo de su vida, un ritmo de lentitud a sus trabajos. Fiel a esta manera de ser, tuvo que hundirse antes de comenzar a escribir en las cimas más profundas de la filosofía griega. Con esto no voy a decir más nada porque traté de rememorar un poco al Marx joven. Los famosos manuscritos de Marx joven son del 44, un poco posteriores a estos años que estamos diciendo. Él se doctoró no en la Universidad de Berlín, la tesis sobre Demócrito y Epicuro fue defendida en la Universidad de Viena, que interesantemente también Hegel trabajó en la Universidad de Viena y lo echaron cuando Napoleón invadió Alemania. Se cerró la Universidad de Viena, esto es posterior, y Marx defendió su tesis sobre el tema de la filosofía griega allí. Para terminar y un poco para dar el espíritu de la reunión esta, voy a leer un trozo del libro ¿Qué es la historia?, de Edward Hallett Carr, un historiador inglés. Se llama ¿Qué es la historia?, el libro. Y dice que el nacimiento de un valor o ideal determinado, en un momento o en un lugar determinado, queda explicado por las condiciones históricas del momento y del lugar. El contenido práctico de absolutos hipotéticos como la igualdad, la libertad, la justicia o el derecho natural varía de un periodo para otro, de un continente para el otro. Cada grupo tiene sus valores que están arraigados en la historia. Cada grupo se protege a sí mismo contra la irrupción de valores extraños e inoportunos que moteja con epítetos envilecedores. La norma de comparación o el valor abstracto, divorciados de la sociedad y dirimidos de la historia, son una entelequia lo mismo que el individuo abstracto. Perdonen que haya pensado con una cosa tan rara, pero me pareció que este espíritu de apertura que muestra la visión de un gran historiador inglés, es el que ha motivado que aceptáramos la invitación a ser los moderadores de esta reunión, y es el espíritu de la Universidad de la República. Dicho esto, que quizá diga algo más después, yo le voy a pasar la palabra al doctor Sanguinetti por los años. Por los años tengo que hablar último. Como quieran ustedes, ¿no? Es lo mismo, es lo que quieran, lo que le parezca. Adelante. Bueno, son 20 minutos, como le dijimos, trataré de ser... Sí. Bueno, ante todo, señor rector y estimados amigos, les expreso mi alegría de estar esta tarde acá, en este ámbito universitario, para discutir, para hablar, para exponer, yo diría para provocar la reflexión y el pensamiento en este tiempo tan acelerado que vivimos y en que las pausas de reflexión son tan pocas, movidos como estamos o sacudidos como estamos
normalmente por la avalancha de las noticias de los medios de comunicación y ahora todavía de las redes. Para ubicar el tema, voy a hacer dos lecturitas que no me son habituales, pero viene bien leerlas. La primera dice así: con su explotación del mercado mundial, la burguesía ha impreso un sesgo cosmopolita a la producción y consumo de todos los países. Para chasco y desazón de los reaccionarios, ha retirado debajo de nuestros pies el mismísimo suelo nacional. Las viejas industrias nacionales han ido y se siguen yendo a pique, presionadas por nuevas industrias cuya entrada en escena constituye un serio riesgo para todas las naciones civilizadas. La vieja autosuficiencia y cerrazón a nivel local y nacional han dado paso a un movimiento en la producción, no solo en la producción industrial, sino también en la producción espiritual. Así, los productos del espíritu de cada nación se convierten en bien común. La unilateralidad y cerrazón nacionales tienen los días contados, mientras vemos cómo a partir de numerosas literaturas nacionales y locales se va formando una sola literatura mundial. Esto es un párrafo de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Da toda la apariencia de un teórico actual de la globalización, de un defensor actual de la globalización. La globalización a veces es mirada como una conjura siniestra. Bueno, Marx, que decía que no había nada más revolucionario que la burguesía hasta el momento en el cual él se incorpora a la historia, así lo dice en esta descripción de lo que es el mundo globalizado. Ahora pasamos a otra lectura. El soberano tiene tres deberes de sobresaliente importancia, pero que están al alcance y comprensión de una inteligencia corriente. Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Segundo, el deber de proteger, en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una exacta administración de la justicia. Tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras y empeños públicos y ciertas instituciones públicas que jamás serán del interés particular de ningún individuo o pequeño número de individuos, puesto que el beneficio nunca podría reponer su costo, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. Así como interesa a los miembros de un gremio impedir el resto de la población a que contrate a otros trabajadores aparte de ellos mismos, el interés de los comerciantes e industriales de cualquier país es asegurarse el monopolio del mercado nacional. A largo plazo, el obrero es tan necesario para el patrono como el patrono para el obrero, pero esta necesidad no es así a corto plazo. Se ha dicho que las asociaciones de patronos son inusuales y las de obreros usuales, pero el que imagine que por ello los patronos no se unen no sabe nada de nada. Los patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito pero constante y uniforme. El incremento del ingreso y el capital es el incremento de la riqueza nacional. La demanda de los que viven de su salario, en consecuencia, aumenta la expansión de la riqueza nacional. La retribución generosa del trabajo, entonces, así como es la consecuencia de una riqueza creciente, también es la causa de una población creciente. Lamentarse por ella es lamentarse del efecto y la causa indispensable de la máxima prosperidad pública. Esto escribió bastante antes de Marx Adam Smith, en 1776, en La riqueza de las naciones. Y empiezo con estos dos textitos para alejarnos de la caricatura, porque ni Marx es el que a veces sostienen los marxistas, con todo respeto a quienes aquí están, ni Adam Smith es ese liberal insensible que desconoce el fenómeno social. Este texto de La riqueza de las naciones es expresivo de esa situación. La concepción de Marx es, Raymond Aron dice, es la última ideología de Occidente. Es decir, si entendemos
por ideología un conjunto sistemático de principios y de referencias necesarias para la interpretación de la sociedad y de la historia, Marx es el que construye la última ideología. Él estuvo, por supuesto, muy influido por la Revolución Francesa y sus consecuencias posteriores, pero siendo ambas, la Revolución Francesa como luego la Revolución Bolchevique, de pasión universal, de vocación universal, la diferencia está en que Marx construye luego una utopía y la definición de leyes que pasan a ser ineluctables, mientras que la Revolución Francesa y el liberalismo, fuera de sus grandes principios de libertad, igualdad y fraternidad, no construye un sistema de interpretación. El Marx sí intenta una explicación del mundo y a partir de allí construye una gran ideología. Marx parte, yo diría, de una visión antropológica del hombre, es decir, el hombre no es representativo de una esencia humana constante y permanente, no hay una esencia humana que se proyecte en el tiempo. El hombre es lo que hace, el hombre es su trabajo, el hombre es parte de las relaciones de producción en que vive. Y eso es lo que conduce a Marx a una concepción materialista de la vida. Es decir, importan más las cosas que las creencias, importan fundamentalmente los factores de la estructura productiva. De ahí él deriva hacia lo que él considera leyes naturales del desarrollo humano. Es decir, él advierte, vean ustedes, como una especie de legislación preexistente que hace de la lucha de clases y de esa evolución leyes de inevitables consecuencias, leyes que se van a producir naturalmente. Y no es la conciencia la que moldea las estructuras de producción, sino que las estructuras de producción son las que generan la conciencia de los humanos. Es decir, es una concepción, como se ve típicamente, materialista y claramente antipsicologista también, como era Stuart Mill u otros de los pensadores de ese tiempo y de esa época, ¿no? Esa concepción materialista genera una dialéctica de luchas de clases y unas estructuras de producción que van evolucionando y que en cierto momento, cuando se produce la contradicción entre la realidad actual y esas estructuras de producción, se entra en la situación revolucionaria. Esta es sintéticamente expresada la concepción materialista de la historia, la que lleva luego a pensar en cuál es, y ahí empieza el Marx profético, porque una cosa es el Marx que explica, que interpreta la sociedad capitalista, asumiendo la actitud revolucionaria de la burguesía, como acabamos de describirlo en el párrafo que transcribimos, y a partir de allí es que se produce una visión hacia adelante. Él ve el mayor obstáculo es la propiedad. Entonces, la disolución de la propiedad es la condición necesaria de llegar a esa etapa de la sociedad comunista, en la cual ya las clases sociales irían desapareciendo. La situación revolucionaria se produciría de ese modo. Y allí es donde empezamos a controvertir o comparar la profecía, la utopía con la realidad. Ni Platón ni Tomás Moro, los grandes constructores de utopía, no tuvieron una realidad que los confrontara. Marx sí. Marx se le atribuye haber dicho una vez: yo no soy marxista, en el sentido de no ser él el titular de una concepción cerrada de la sociedad. Él era fundamentalmente un teórico, aunque desesperadamente trataba de no ser socialista utópico, como lo decía cada rato, sino de ser un socialista científico, a la inversa de Lenin,
que era un hombre de acción y que intentaba basarse en la teoría, pero era fundamentalmente un hombre de acción. Es decir, la ley, estas leyes de la naturaleza llevan por un lado a una concentración capitalista, a un monopolio de la construcción económica, y eso va hacia la concentración de la riqueza por un lado y la pauperización por el otro de los sectores de trabajadores. Aquí es donde, si miramos la realidad a partir de esa situación, está claro que la utopía de Marx fue muy contestada por la historia. Primero porque no se produjo la situación revolucionaria que él pensaba. En los países industrializados que él imaginaba que eran los que iban a llegar a esa contradicción, no ocurrió la revolución. Ocurrió en cambio en los países más pobres de Europa, como fundamentalmente Rusia, que era el más pobre. Es decir, la realidad no condujo a eso. Tampoco se llegó a la pauperización de la masa trabajadora, que sí lo era en el momento en que él escribe, que era la plena expansión de la revolución industrial, pero luego la evolución de la sociedad y fundamentalmente la construcción democrática que genera el liberalismo hace que las clases trabajadoras pasen a ser lo que luego se ha llamado clases medias, es decir, no hay una pauperización progresiva. Y esto, digamos, hace que su predicción, su misión hacia el futuro no se dio tal cual él la imaginó. Se dio por el contrario. ¿Y por qué se dio de otro modo? Porque había un reduccionismo. Si la historia es solo, la historia de la humanidad es solo la lucha de clases, se están prescindiendo de factores fundamentales. Primero el de la nación. Los estados existieron y siguieron existentes. Ese fue con eso lidió Lenin, que pretendía hacer una revolución universal, pero eran rusos. Y como consecuencia el interés de Rusia estaba allí. El interés nacional existía. El internacionalismo no llegaba digamos, a abolir lo que era la idea de nación. Están las religiones, que también son influyentes en la formación de la conciencia. No es que solo las estructuras de producción van a determinar necesariamente las estructuras del pensamiento. Y están las ideas también. Es decir, las ideas son fundamentales. No hablemos de ideología, hablemos de ideas. Justamente eso son ideas las que 200 años antes lanzaban la Revolución Norteamericana, la Revolución Holandesa y la Revolución Francesa, y que permitieron la construcción democrática, la construcción de las libertades individuales. Y eso es lo que le permitió a las democracias asentarse, generar más libertad que ningún otro tiempo anterior, y como consecuencia desarrollar un pensamiento que fue dejando atrás la hipótesis de la destrucción del sistema capitalista. Está claro que eso no ocurrió, está claro que se transformó por otro lado, está claro que no solo son los humanos instrumentos de las estructuras económicas, sino también titulares de derechos, titulares de aspiraciones y ideas, fundamentalmente la idea de libertad. Arturo Marx dice, no, ¿qué libertad? No hay libertad. No hay libertad porque ni hay propiedad, porque la mayoría de la gente no accede a la propiedad. Bueno, ese creo que es el talón de Aquiles de todo ese desarrollo. Primero, que no fue un ineluctable proceso hacia la destrucción del sistema capitalista, sino que por el contrario, la aparición de la democracia política reforzó la idea de mercado y le dio un contenido social que fue fundamental. Si eso lo miramos así, luego en la práctica, el pasaje del comunismo debía hacerse a través de una dictadura del proletariado. La experiencia histórica también demostró que eso llevaba a una congelación autoritaria, que fue lo que ocurrió en Rusia y lo que ocurrió en todos los otros estados que siguieron lo que llamaríamos la doctrina marxista. El propio Trotsky le dice, en nombre del pueblo
va a hablar el partido, en nombre del partido va a hablar el Comité Central, en nombre del Comité Central va a hablar el Secretario General. En una palabra, vamos a establecer de nuevo una dictadura unipersonal hablando en nombre del pueblo. Y ese es el gran debate, la gran falencia de toda esta estructura de concepción, que es no asumir la libertad en su plenitud como un fenómeno individual. Como todos son fenómenos colectivos, el pensamiento, la producción, la figura del individuo, del ser humano, con sus derechos, con sus aspiraciones, con lo que Edgar Morin le llama las estructuras psicofísicas, que no toma en cuenta la doctrina marxista, es lo que ha ocurrido. Hoy además nos encontramos en un tiempo muy distinto. Todo esto se basaba en la idea de plusvalía, que no es una invención de Marx, sino que viene ya del pensamiento inglés, ¿no? de David Ricardo, algo de Adam Smith, pero sobre todo de David Ricardo. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, aquella parte de la producción del trabajador que apropia el empresario. Bueno, hoy estamos en otro tiempo. El mecanismo de acumulación cualitativa no se da. Hace 20 años los grandes magnates, llamémosle, de la economía, que eran los del automóvil, los del petróleo, el 60% eran herederos. Hoy no llega al 30% de herederos. Es decir, ni Google, ni Apple, ni Amazon, ni Facebook son productos de la herencia ni de una acumulación anterior. No son hijos de la plusvalía, son hijos de la facultad creadora del individuo de incorporar como consecuencia de la invención y de la creatividad, de los seres humanos para manejar la ciencia, esta nueva realidad. No es la plusvalía, es la capacidad inventiva. Lo que Schumpeter ha mencionado como la destrucción creativa, que ha sido la fuerza de la economía capitalista. Es decir, la invención constante, que destruye y crea, que supera por más productividad y que sigue avanzando. Marx decía, me acusan de que este sistema de propiedad colectiva va a diluir el espíritu de trabajo, la holgazanería va a impedir el avance de la sociedad y de la productividad. No es así. Si fuera por eso, ya tendría que haber ocurrido entonces la destrucción de la sociedad, porque nadie asume a la propiedad. Sin embargo, por el contrario, justamente las construcciones que se hicieron a raíz del marxismo son las que lo llevaron a su caída y a su derrota, que son la baja productividad por la falta de los estímulos individuales y la pérdida de la libertad, que generó unas estructuras autoritarias que Marx no pensó, pero que fueron la consecuencia de su pensamiento. Muchas gracias. Bueno, saludar a todas las compañeras, los compañeros, a todos los presentes, al rector de nuestra universidad, al doctor Julio María Sanguinetti. Me parece que esto es bien importante desde la perspectiva de la reflexión y del debate y de la lucha ideológica también, siempre que se hace, digamos, desde el respeto y desde el aporte. Naturalmente, yo coincido con una visión de Eric Hobsbawm, historiador inglés importante, que establece que el debate sobre Marx y el marxismo no puede limitarse a la polémica a favor o en contra, territorio político e ideológico ocupado por las distintas y cambiantes señas de los marxistas y sus antagonistas, sino que debe desarrollarse ante el hecho de que en los últimos 130 años ha sido el tema fundamental de la música intelectual del mundo moderno y a través de su capacidad de movilizar fuerzas sociales se ha constituido en una presencia crucial en determinados periodos decisiva, dice Eric Hobsbawm, de la historia del siglo XX. De alguna manera, desde nuestra perspectiva, está en movimiento esa díada dialéctica de
la tesis 11 sobre Feuerbach, de que hasta ahora, decía Marx, los filósofos se han encargado de interpretar de diversos modos el mundo y se trata de transformarlo, con la visión de Lenin, para mí absolutamente complementaria, de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Para nosotros es un concreto. Efectivamente, coincido que el marxismo, en esta visión, pero hay que tomarla, digamos, desde una perspectiva metodológica, analítica, de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, de alguna manera sintetiza todo lo que tiene que ver principalmente con la filosofía clásica alemana, naturalmente el peso de Feuerbach, el peso de Hegel, todo lo que tiene que ver con la economía política inglesa. El doctor Julio María mencionaba un texto especialmente interesante de Adam Smith en La riqueza de las naciones. También había una trayectoria grande de mantener, continuar y superar críticamente la tradición de Ricardo. Y también la tercera fuente y parte integrante, el socialismo utópico francés. Es decir, de por sí es una síntesis la elaboración de Marx. Para nosotros es una visión integral e integradora. Es una síntesis superior. Simultáneamente el cientificismo riguroso, con el carácter, digamos, de hombre de partido, de hombre revolucionario, de hombre que tomó posición sobre el conjunto de los problemas sociales de la época. El carácter antidogmático de su método, especialmente la dialéctica. Basta ver en algunos de los prólogos del Manifiesto Comunista cuando Marx y Engels dicen expresamente sobre algunos párrafos del Manifiesto Comunista que la realidad había cambiado y que en algunos componentes del Manifiesto Comunista estaba desajustado con respecto a la realidad. Es decir, no defendemos una visión, podríamos decir, y sin ningún desmedro de la cuestión religiosa, teológica, digamos, del marxismo libresca, textualista, al pie de letrista, sino su método vivo, su método de análisis vivo como herramienta, digamos, de comprensión de la realidad para su transformación. En ese análisis de tres fuentes y tres partes integrantes, que repito, solamente hay que mirarlo desde un punto de vista del análisis, porque en cada una de estas vertientes están las otras, digamos, en ese marxismo que, al decir de Attali, que escribió una biografía también bien interesante de Marx, insospechado de ser considerado marxista, dice: los filósofos anteriores a él pensaron en el hombre en su totalidad, pero él fue el primero en aprehender, con H, el mundo en su conjunto, que es a la vez político, económico, científico y filosófico. Es un pensamiento integral, integrador y sintético. Desde nuestra perspectiva, su aporte principal en el aspecto que tiene que ver con la economía política, y esto en nuestra manera de entender las cosas es muy importante llevarlo a sus últimas consecuencias, es el análisis, digamos, de la mercancía establecido en los Grundrisse, establecido en el Capital, y especialmente el análisis del doble carácter del trabajo contenido en la mercancía. Para nosotros, este análisis tiene enorme fertilidad. Naturalmente que en la definición de mercancía como un objeto externo, producido expresamente para el intercambio comercial, no producido para la satisfacción del propio productor y su consumo. No interesa, dice Marx, que la mercancía satisfaga una necesidad material, como comer, vestirse, alimentarse, o una necesidad espiritual de cualquier índole. Ni tampoco interesa, desde nuestra perspectiva, que esa mercancía se consuma después de producida, es decir, sea un bien, o que esa mercancía se consuma en el mismo momento en que se está produciendo, es decir, sea un servicio. Yo creo que la riqueza de este concepto, digamos, dialéctico contradictorio
del doble carácter del trabajo contenido en una mercancía, nos ubica simultáneamente en las características del valor de uso, como las propiedades concretas, digamos, de las mercancías para satisfacer tal o cual necesidad, en las características del trabajo concreto o útil contenida en esa mercancía que satisface determinado valor de uso, pero en la comparación a partir del método dialéctico de la abstracción de cuál es el elemento común que puede constituir la naturaleza del valor de las mercancías, el concepto que cualquier mercancía deriva del tiempo socialmente, el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Y para mí esto es realmente un aporte desde el punto de vista de la economía política que es fundamental, porque establece, ahí sí, en raigambre con los aportes anteriores, digamos, de la economía clásica inglesa, el concepto de plusvalía absoluta. En el momento que él escribía El Capital, los obreros, particularmente ingleses, venían desarrollando una lucha importante por la reducción de la jornada de trabajo. La plusvalía puede ser absoluta en tanto y en cuanto se extiende el tiempo de la jornada de labor del trabajador, pero principalmente yo me quiero detener en el concepto de plusvalía relativa, que es aquel que deriva de la mejora de la capacidad técnica del trabajo o productividad y todas las consecuencias que tiene este concepto. Es decir, el capital en sus distintos lugares de inversión, impelido por la competencia, se ve obligado a revolucionar permanentemente las condiciones técnicas de la producción en aras de aumentar la productividad del trabajo. Esa productividad del trabajo hace que la misma cantidad de trabajo genera, en definitiva, más riqueza y el capital que se adelanta en ese proceso es el que captura más ganancia. Y específicamente, a partir de esta concepción, digamos, explicada en el capítulo 13 del Capital, de la plusvalía relativa, el aumento de la productividad, la tendencia al cambio en la composición orgánica del capital, es decir, que el capital se ve impelido en forma permanente a invertir una proporción mayor del capital en maquinaria y equipos o tecnología, podríamos decir, que con respecto al capital invertido en el pago de la fuerza de trabajo. Y podría establecerse, digamos, que de esa ley tendencial efectivamente surge la explicación de todas y cada una de las revoluciones tecnológicas que ha vivido el capitalismo desde su origen. El capitalismo es un régimen que no puede dejar de revolucionar en forma sistemática las condiciones técnicas, digamos, de la producción. En ese sentido, efectivamente, nosotros estamos muy convencidos que esa prospección, justamente habíamos, y no hicimos ninguna coordinación con el doctor Julio María Sanguinetti antes de esta charla, seleccionado una cita textual de ese capítulo del Manifiesto Comunista. Esta visión, hay que ver que él escribió el Manifiesto Comunista en el año 1848. Fíjense lo que surge de la descripción del mundo que seguía. Tenía 30 años porque él nació el 5 de mayo de 1818. La prospección del mundo que él se imaginaba iba a cristalizar en el cumplimiento tendencial de las leyes del capital es el siguiente, digamos. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción, con ello el conjunto de las relaciones sociales. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países, con gran sentimiento de los reaccionarios. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas vinculadas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos ya no se consumen solo en el propio país, sino en todas partes del globo. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece el intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Los bajos precios de su mercancía constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular
a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. Si esta descripción no es la explicación de lo que puede llamarse más parecido a los términos anglosajones, globalización, o lo que puede llamarse mundialización del capital, con términos más franceses, bueno, escrito muchos años antes de que suceda. Por lo menos en nuestra perspectiva, esta misma valoración de las contradicciones del capital como régimen social, como conjunto de relaciones sociales, no como solamente ninguno de sus momentos de existencia, dinero, proceso de producción, maquinaria y equipos, medios de producción más fuerza de trabajo, o capital crediticio, financiero, me refiero al capital como relación social. Tenemos sí que mirar en el laboratorio de la praxis humana, confrontar las prospecciones de Marx con respecto a la realidad de cuál es el mundo que nosotros tenemos hoy en día. Yo, mirando el informe del año 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, también de ninguna manera pasible de sospecha alguna de intención revolucionaria, cuando empecé a leer el informe me quedé contento por una afirmación. Desde 1990 a 2010 se redujo a la mitad el número de personas en pobreza extrema. Esto es un dato importante. Podría sostenerse con este dato que la tesis de la pauperización, digamos, no se confirmó. El mismo informe establece que este año se prevé un crecimiento económico mundial de un 3.6%, una desocupación mundial de un 5,5%, bajó un leve descenso con respecto al año pasado de 0,1%, pero aquí empieza ahora sí la parte que humanamente más nos debe llamar a la reflexión y a encontrar caminos de superación de los problemas. Hay al día de hoy 192 millones de personas desempleadas. En el 2019 se estima que va a haber 1.300.000 personas más. El empleo vulnerable, dice la OIT, es equivalente al 42% de los trabajadores del mundo. Esto es equivalente a 1.400 millones de trabajadores. De una población mundial de 7.000 millones, 1.400 millones de trabajadores tienen empleo vulnerable. De los países en desarrollo esto equivale a un 76% y de los países emergentes a un 46%. Este es el índice, digamos, de pobreza laboral. Se estima que en los próximos 2 años engrosarán 35 millones más de trabajadores este concepto, digamos, de empleo vulnerable. Existen 300 millones de trabajadores que ganan menos de 1,9 dólares. Estos son los trabajadores, digamos, de empleo vulnerable, además de 430 millones que ganan desde 1,9 a 3,10. Pero ¿cuál es el asunto, digamos, que nosotros queremos establecer y que al final es producto de esta ley tendencial que explica la concentración de la riqueza, que explica la centralización del capital y la riqueza? Un estudio de Oxfam, ONG inglesa, establece, por contrario a estas cifras, que durante el año 2017 se ha producido un nuevo 1.000 millonario, le llama este estudio, cada 2 días. Es decir, en enero del 2018 hay 2.043 millonarios que han, desde una perspectiva de la vinculación entre la dinámica de clase y la dinámica de género, 9 de cada 10 de estos 1.000 millonarios son varones, y que se han apropiado del valor producido en el año 2017 de la friolera de 762.000 millones de dólares. Y este estudio establece que con esta cifra, repito, estamos hablando de una humanidad de 7.000 millones de habitantes y nos estamos refiriendo a 2.043 personas. La cúspide máxima, los magnates, que bien decía el doctor Julio María Sanguinetti, que están en la cúspide, digamos, de la distribución de la riqueza. Con esta cifra de 762.000 millones de dólares se podía haber acabado con la pobreza extrema
7 veces. El 82% de la riqueza generada en el 2017 fue al 1% más rico de la población. El 50% más pobre no vio absolutamente nada. ¿A qué nos estamos refiriendo? A una cuestión que es una crisis de desigualdad, digamos, derivada de estas leyes del capital, que a través de todas sus dinámicas convocan y organizan la hipercentralización de la riqueza. En un segundo aspecto, yo creo que es bien interesante un aporte, me voy a quedar más reducido en las dos cuestiones que había preparado para establecer. Me parece un aporte fundamental del marxismo a partir de que no solamente estableció en forma abstracta un proyecto de sociedad, sino principalmente estableció qué fuerza motriz, qué fuerza social podía encarnar un proceso de superación de una sociedad histórica. Es decir, él analiza que las sociedades anteriores, los regímenes económicos sociales, que bien pueden ser caracterizados como el del modo de producción asiático, el esclavismo, el feudalismo, eran históricamente determinados, no eran eternos, y lo que estableció es que tampoco el capitalismo podía ser concebido como un régimen eterno. Desde un punto de vista lógico se puede sostener que no es posible saber cuál es la sociedad que lo sustituye. Ahora, es tan abstracto poner un a priori de cuál será esa sociedad como decir que el capitalismo habrá de ser eterno, cuando antes la humanidad atravesó por diferentes regímenes sociales. Yo creo que es bien importante cómo Carlos Marx establece que la fuerza motriz principal de esa transformación es el proletariado que él conoció, son los asalariados. Bueno, es un elemento de discusión, de trabajo de la ciencia social moderna, cuál es la fuerza social en que encarna una perspectiva de futuro. Me parece bien interesante a su vez, y esto es polémico naturalmente con lo que decía el doctor Julio María Sanguinetti, experimentar, explorar, ubicar en la crítica aguda, digamos, cuál es la relación entre el marxismo y la democracia. Yo considero que la cuestión democrática no es atribuible estrictamente a la concepción capital liberal, y creo que el movimiento obrero, en su trayectoria de lucha, sistemáticamente estuvo unida a la cuestión democrática. El primer movimiento independiente de la clase obrera que Marx describe es el movimiento cartista, que cuando había una democracia censitaria, es decir, solamente podía votar quien pudiera acreditar una propiedad, el movimiento obrero juntó firmas para establecer, digamos, la posibilidad de que el sufragio fuera universal. Y en el manifiesto comunista él establece que la clase obrera se convierte en clase dominante y a eso le llama la conquista de la democracia. Es cierto que hay todo un análisis de la experiencia de lo que implicó la Comuna de París. Creo que el marxismo es bien interesante como metodología de análisis para discutir las formas de tránsito hacia una sociedad superadora del capitalismo, y también lo es, no voy a poder ahora referirme a esto, también es muy fértil para que alguna de las pistas de su elaboración puedan servir para analizar críticamente lo que ha sido la bancarrota, el colapso del socialismo real. Hay muchas pistas en el marxismo que pueden ser utilizadas para discutir qué es lo que allí se hizo mal, qué es lo que allí no se hizo y que eventualmente puedan explicar su colapso. Por último, porque me quedan 3 minutitos nada más, desde una perspectiva filosófica, tomando solamente como forma de exposición, repito, esto es solamente a los efectos analíticos, lo de las 3 partes, 3 fuentes y 3 partes integrantes. Para mí el marxismo es un concreto dialéctico, digamos. Desde un punto de vista filosófico, yo creo que Marx ha tenido mucho para aportar y para decir sobre el siglo XX, pero tiene mucho para decir sobre el siglo XXI. Él dice en el prólogo a su libro de Contribución a la crítica de la economía política, él establece que para producir y reproducir su vida, no está haciendo allí un análisis estrecho solamente de tal o cual forma de producción, ni siquiera de la fábrica capitalista, está hablando
para la producción y reproducción de su vida, la humanidad contrae determinadas relaciones de producción. Allí es donde él establece que esas relaciones de producción para la producción y reproducción de la vida, digamos, continentan el despliegue de las fuerzas productivas, que viene a ser algo así como el conocimiento de la humanidad en su interrelación con la naturaleza, y que eventualmente esas relaciones de producción, de ser vehículos aceleradores de las fuerzas productivas, a veces se pueden constituir en trabas de las mismas. Si uno compara esta teoría con otras, como el modelo neoclásico en economía, que tiene otros supuestos, otros puntos de partida, la sociedad es una suma de individuos egoístas que buscan maximizar su utilidad, el valor no deriva del trabajo, sino de la utilidad marginal que los consumidores le dan a las mercancías. La economía neoclásica deja fuera nada más y nada menos que el progreso técnico para explicar el crecimiento de las naciones, cosa que en realidad los Schumpeter y los neo-schumpeterianos se acercan bastante más al marxismo por esa vía que a los neoclásicos. Si uno mira este siglo que estamos viviendo con estos componentes de desigualdad, fíjense que para superar la pobreza, manteniendo la actual distribución de la riqueza, para que no haya más individuos en la humanidad que ganen menos de 1,9 dólares por día, la humanidad no soporta desde un punto de vista ambiental la producción que habría que hacer con el actual nivel de distribución de la riqueza. Para las cuestiones, digamos, de la igualdad, para las cuestiones del desarrollo sustentable, amigable con la naturaleza, esto es la cuestión ambiental, y en esa democracia de nuevo tipo, para las cuestiones de superar la contradicción de que tenemos una democracia ubicada en la nación, pero las decisiones se toman en la esfera global, desde nuestro punto de vista del marxismo en el siglo XXI, sin cabeza dogmática, ajustando cuentas con todas las visiones dogmaticistas con que tengamos que ajustar, encarándolo en forma cientificista y también revolucionaria, tiene desde nuestro punto de vista mucho para aportar. Tenemos aquí a la ministra de Industria, Energía y Minería. No doy el nombre porque no doy el nombre de nadie, pero entró y hay muchos más conocidos que prefiero no dar detalles ahora porque no es mi estilo ese, pero como nombré a algunos, nombré a otros. Yo dije que iba a haber un espacio para hacer preguntas, etcétera. Quedamos que iban a hacer por escrito y yo les ruego que me las hagan llegar lo más rápido posible para luego pasar a esa etapa en la cual cada uno podrá completar ideas, expresar opiniones, etcétera, eventualmente polemizando con las... Acá veo que hay alguien que me quiere presentar una pregunta. Uno dice, en el camino del socialismo la humanidad, en la prueba y error, ya puso 100 millones de muertos. ¿Cuándo paramos los ensayos? Eso dice la pregunta. Y ya que están los datos de la OIT, ¿cuál es el desempleo en Venezuela, Corea del Norte y sus salarios mínimos, creo que dice? Yo leo y me vayan pensando los panelistas de modo de ver qué pasa. Yo les ruego que me hagan preguntas, efectivamente, después van a tener la oportunidad ellos dos de completar su pensamiento. Y pienso que van a... Él sabe que decidimos que iba a ser por escrito. Se lo escribe a una persona al lado, si me quiere dictar, la acepto, pero no le voy a aceptar, perdone que se lo diga así, un discurso. Digo, el doctor Sanguinetti olvida la cuestión colonial que financió el desarrollo y todos los experimentos capitalistas que se hicieron. Una sobreexplotación y esclavización de 3 continentes, ¿verdad? Y otra cosa, a Abdala, Cortina también. Marx dice en carta a Kugelmann, disculpe los que hablan en alemán, yo no lo hablo. Dice, yo no descubrí la pluralidad, no descubrí la lucha de clases, no descubrí el materialismo dialéctico. Hice un solo aporte, es descubrir la naturaleza dictatorial del Estado burgués y de cualquier Estado. Y creo que el Frente Amplio demuestra
esta cuestión, que traducirle solamente a la clase dominante. Muy bien, gracias. Plantea las preguntas, no las anoté, pero está claro que hay dos planteles. Gracias. Yo lo dejo ahí. Muy bien, voy a leer unas más y paro acá. Una es cómo podemos encarar las nuevas problemáticas sociales, paréntesis, diversidad sexual, feminismo, etcétera, con la base a la teoría marxista. Y otra es el pensamiento de Gramsci no contradice a Marx, así de sencillo. Yo, no sé, ahora los dejo como ustedes quieran leer en el orden, si usted quiere, a ver, como me parece que es más para vos que para nosotros, si quieres empezar vos. ¿Esa es la de Gramsci o esa? La problemática actual. Bueno, eso lo que pregunta, ¿cómo podemos encarar las nuevas problemáticas sociales, diversidad sexual, feminismo, etcétera, con base a la teoría marxista? Creo que es parte de toda una investigación de carácter colectivo. A mí me parece que una pista grande está en esa forma, digamos, grande, de cabeza grande, de considerar los regímenes económicos sociales. En la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Esta visión para producir y reproducir la vida ubica no solamente al trabajo asalariado como trabajo subalterno en la sociedad capitalista, sino el conjunto de la relación de género. Digamos, si uno la mira más en general, porque al final el dominio de género tiene que ver con formas de reproducción no retribuidas y una doble supeditación, digamos. A mí me parece que es un campo bastante fértil para desarrollar investigación y propuestas, ¿no? Yo no sé hasta qué punto esto resuelve o contribuye o ayuda, porque hay muchos componentes que tienen que ver con la materialidad de la vida, pero hay muchos componentes que también tienen que ver con la cultura, con las formas de concebir la vida, digamos. Pero, consejo de salario ahora, el hecho de que los sindicatos con cada vez mayor participación femenina ubiquen dentro de las plataformas reivindicativas frente a las patronales la cuestión de la creación por relaciones laborales del sistema de cuidado es parte, digamos, de facilitar la incorporación de la mujer trabajadora al mundo del trabajo. Pero es toda una investigación, a mí me parece que es fértil. Para mí Gramsci es un enriquecimiento del marxismo para las condiciones, digamos, occidentales. Para mí va en línea con toda la elaboración marxista. No es para mí una contradicción, sino es un complemento, es una visión más, en ese sentido antidogmático, digamos. En particular, digamos, para cualquiera que pudiera tener una visión tosca del marxismo, la contribución gramsciana del rol del debate cultural, la concepción, digamos, de la lucha política como lucha para armar consenso y hegemonía, esto es, mecanismos de consenso en la sociedad, el papel que Gramsci atribuye a los intelectuales y a la lucha cultural, el papel que Gramsci atribuye a la necesidad de una reforma ética y moral de la sociedad como parte de un proyecto transformador, son aspectos que tal vez Marx no fueron su fuerte en el análisis y que Gramsci complementa, ¿no?
Muy bien. Si me permite comentar. Adelante, claro. Justamente la situación de los debates sobre feminismo, por ejemplo, son la expresión del valor de la democracia liberal. Es la democracia liberal la que ha permitido sus avances. Si eso todo se ha podido discutir es porque existían libertades públicas que permitieron esos avances. El Estado, que se ha construido a partir del liberalismo, ha mostrado cómo esa libertad es la capacidad creativa y cómo justamente las garantías que otorga él son las que han permitido esa expansión. Durante muchos años, el marxismo, como derivación también del pensamiento de Marx, consideraba que las libertades de las constituciones burguesas eran absolutamente formales. Yo diría que América Latina es un buen testimonio. Cuando se pierden esas libertades formales, cuando se pierden esas garantías, se pierde todo, ¿no? O sea que las libertades de las constituciones democráticas, liberales, no son formales. Esa es la sustancia del progreso de la democracia. Y uno lo ve en la aplicación de la teoría marxista justamente al socialismo real, al cual aludía Abdala, se ocurre lo contrario. La Unión Soviética cayó, es el único imperio que no cayó por una derrota militar, cayó justamente porque la falta de estímulos y la falta de productividad en el trabajo derrumbó, porque esa economía se demostró absolutamente ineficiente. Es decir, nació el ciudadano, y ese es el que ha hecho la gran construcción democrática en los últimos años. Y ahí está el gran vacío de toda la doctrina marxista, el reducir todo a fenómenos económicos. También voy a decir que así como hubo la enfermedad infantil del izquierdismo, que se hablaba desde el lado marxista, también hubo una enfermedad infantil del liberalismo, que fue la de creer que el mercado lo resolvía todo. Pero esas son las patologías. Lo importante es que ningún sistema ha sacado más gente de la pobreza que la democracia liberal asociada a la economía de mercado. El proceso es incesante, siempre habrá defectos, pero fíjese, en el año 73, cuando el Club de Roma, éramos 3.000 millones y había 1.500 millones de personas en la pobreza. Hoy somos 7.000 millones y se estima en 1.000 millones, es decir, los pobres. Es decir, que ningún sistema ha sacado más gente de la pobreza que esto. Y están los hechos. Por algo se derrumbó toda la economía socialista, no solo de Rusia en sus últimos años. La que intentó Yugoslavia por otros caminos con el mariscal Tito. O sea, en todas sus variantes, la aplicación marxista a la realidad económica llevó a un retraso económico y a una pérdida de libertades individuales, a una situación de una dictadura del proletariado que se estancaba y era una dictadura del proletariado, pero sin proletarios. Muy bien. Yo les voy a... Tengo acá una pregunta para Abdala, porque está referida así. Hay una parte que no la entiendo, me la va a traducir quien la presentó. Usted mencionó, dice, trabajadores que perciben una retribución de... Y no entiendo qué dice acá. Diaria. Una retribución... Diaria. Acá no dice eso, pero después dice, Cuba, Venezuela están comprendidos en esta situación y tienen concepción marxista. ¿Cómo explica esto? Es diaria, entonces la retribución, vamos a reducir. Hay 4 palabras, no una, y yo acepto que diga diario porque vamos para avanzar en esto. Esa es la pregunta. ¿Tienen concepción marxista? En Cuba, en Venezuela pasa algo distinto. ¿Y cómo explica esto? No, sí, la verdad que yo leo lo que me dan. Hay unas preguntas más sobre el asunto venezolano que no la incluía en las mismas anteriores. Y le dejo la palabra a Abdala si es que tiene algo para decir respecto de eso, que está claro que son cuestiones mucho más específicas. Yo lo dejo ahí, si tú quieres no entrar en esto, no tengo problema tampoco. Ok.
¿no? ¿Sí? No, desde el punto de vista del capital y el mercado como forma social de distribución de la riqueza, los últimos datos de Credit Suisse indican que 42 personas poseen actualmente la misma riqueza que 3.700 millones de personas más pobres en el mundo. Esto fue revisado a partir de los datos del transcurso económico del año 2017. Están las notas metodológicas que pueden desarrollar y dar cuenta de con qué metodología Oxfam llega a esta cifra. Y la variación con respecto a estudios anteriores es que antes de este estudio 8 personas tenían exactamente la misma riqueza que 3.700 millones y ahora son 61. Por esa cuestión que yo establecía que se ha producido un nuevo 1000 millonarios, le llaman ellos, cada 2 días. Son estos 2.043 personas. A ver si se entiende desde el punto de vista de qué es lo que nosotros sostenemos. Estén donde estén, ¿no? Desde el punto de vista metodológico yo no puedo poner como responsable a la Iglesia en su conjunto de lo que hizo la Inquisición, digamos. La discusión del socialismo real, desde nuestra perspectiva, no tiene que ver con el marxismo, su teoría y su elaboración. Tiene que ver con la aplicación humana, que en muchos sentidos, yo establecía al principio, en muchos sentidos se desvió de aportes vertebrales del marxismo. Particularmente a partir de lo que ha sido el camino, digamos, de burocratización de esos procesos, en donde lo que no se mantuvo es el doble poder que particularmente Lenin inauguró en el periodo entre febrero y octubre. Es decir, se disolvió la efervescencia y la participación en los consejos de los trabajadores. La clase completa fue sustituida por la configuración partido y el partido fue sustituido por una burocracia, digamos. Por lo menos desde nuestra perspectiva, si uno mira las discusiones hacia adelante de formas de tránsito hacia una sociedad que por lo menos genere las instituciones colectivas que eviten los peores males del capitalismo. Y en general uno analiza que hay economías que están siendo emergentes con un fuerte papel del Estado, pero a su vez también dejan el dinamismo innovador de los sectores privados simultáneamente. Una matriz económico-social de esta naturaleza debería ser sumamente cuidadosa de la democracia representativa y simultáneamente tendría que tener forma de democracia participativa. Las dos cuestiones. El mismo carácter que se establece, digamos, en la economía, ¿no? Por lo menos me parece que en esos aspectos se puede aportar bastante. ¿Qué mecanismos de gobernanza se van a desarrollar a nivel mundial? ¿Cómo generar una democracia que también juegue en esos escenarios? ¿Cómo, en definitiva, distribuir la riqueza para un mundo más humano? En ese sentido hay muchos aportes que se pueden hacer. Es evidente que si nos centramos en el tema de la economía, si nos centramos estrictamente en el tema del funcionamiento de las ideas marxistas en la economía real, en el socialismo real, en todas sus variantes ha conducido siempre a la pérdida de incentivos, la pérdida de productividad y como consecuencia una generalización de la pobreza y un retraso. ¿Por qué China, dentro de un sistema todavía de partido único comunista, ha abandonado la economía socialista, la economía marxista? Porque no le daba respuesta, porque no le aportaba crecimiento, porque mataba la iniciativa individual, porque no había creatividad. Ahora, ¿qué? Hay desigualdades, por supuesto, pero las desigualdades son justamente las que se han de discutir a través de la estructura democrática, que es la que ha habilitado eso. Si el sindicalismo se ha desarrollado en Occidente es por la democracia liberal, cosa que no ha ocurrido en las estructuras corporativas del sindicalismo de Estado propio de los sistemas comunistas, donde no ha habido libertad.
usted mencionaba a los intelectuales siempre terminaron perseguidos en todos estos sistemas. ¿Por qué? Bueno, porque se perdía el factor de libertad, es decir, el economicismo estrecho, sesgado del pensamiento marxista aplicado a la realidad ha conducido a que en ningún lugar del mundo haya habido un éxito. No hay ninguna economía de ese tipo que haya tenido un éxito, y mucho menos lo ha tenido para la construcción de un progreso social que sí ha ocurrido en las democracias liberales. Nunca ha habido una evolución de la humanidad donde la propia expectativa de vida lo muestra, la propia calidad de vida que se ha desarrollado, y ese es justamente el producto del sistema de la libertad y de una concepción que no se reduce simplemente a una visión económica, porque no se puede hablar de toda esta situación olvidando las ideas políticas, imaginando todo desde el lado colectivo y no también desde el respeto a la individualidad. Los estados democráticos modernos no son los estados de 1900. Se ha incorporado el pensamiento social, se ha incorporado el famoso estado de bienestar que construyó Europa y que fue y sigue siendo un gran modelo. De algún modo lo que se intentó acá, y vamos a encontrar en política local, digamos, lo que fue construyendo el país, el Uruguay también desde 1900. Es decir, no es un Estado juez y gendarme como era en la época de David, no. Pero eso ¿por qué fue? Porque la libertad política permitió, porque la democracia liberal le dio la posibilidad de influir a los más. Ese es el gran tema. El secreto de la democracia es ese, que los más son los que votan. Ya no estamos hablando de un obrero mercancía proletarizado por una clase aristocrática o burguesa que lo domina. Estamos hablando de un ciudadano que vota. Y el ciudadano que vota son los más. La mayoría de los trabajadores son quienes votan. Y esa es justamente la gran fuerza de la democracia liberal, y por eso mismo, a su vez, es la gran debilidad de economías socialistas, que ninguna de ellas ha logrado ni más prosperidad, ni más crecimiento, ni más justicia social. El profesor Netti hizo referencia al caso chino. Hay una pregunta referida a eso que la introduzco acá porque ¿cómo define la vía china? ¿Es acaso una construcción que cohesiona al socialismo y al capitalismo? ¿Cómo se define? La pregunta habría que hacerse al embajador de China que se retiró, pero vamos a las dos primeras partes que es lo que merecen ser contestadas por cómo se define la vía china y es acaso una construcción que cohesiona al socialismo y al capitalismo. La Sanguinetti hizo una referencia, si quisiera agregar algo después adelante, pero ahora le damos la palabra a Andrés. Yo creo que lo más interesante de elaborar, de explorar y de experimentar son las formas de tránsito. Aquí en Uruguay hablamos de un tránsito democrático avanzado. No nos es indiferente los avances y las conquistas culturales de la democracia extrema. El proyecto nuestro recoge lo mejor de la democracia que describe el doctor Julio María Sanguinetti, pero va más allá. También agrega, para un conjunto de medios de producción, no todos, un conjunto de medios de producción definidos como estratégicos, la democracia de la propiedad y la gestión de esos medios de producción fundamentales. Y se ha hecho mucha barbaridad en torno a las ideas emancipadoras. Es decir, una parte de nuestro proyecto, de lo que nosotros queremos para adelante, que deben construir colectivamente los pueblos, también tiene que ver con un ajuste de cuentas y con una crítica rigurosa, es decir, inclusive recogiendo lo mejor que han hecho, si es que han hecho elementos positivos, de las intentonas pasadas. El capitalismo tuvo no menos de 3 intentos de superación del feudalismo, uno en el renacentismo italiano. Otros historiadores están analizando el proceso de la dinastía Meiji en Japón. Hasta en el mundo musulmán se establece que hubieron procesos de intentonas de tránsito del feudalismo al capitalismo y al final
el capitalismo triunfante sobre la base de un intento, una díada, que podría ser descrita como la revolución económica industrial en Inglaterra y la revolución política francesa. Nosotros llevamos 2 intentos. La Comuna de París duró 70 días y el socialismo real duró 70 años. Capaz que la tercera la decida, capaz que nos va bien. Fíjense esto, tratando de deslindar la operatividad social concreta, los horrores y errores que se han desarrollado en la práctica con respecto a las visiones más generales. Repito, democracia hasta sus últimas consecuencias. No anulación de la libertad individual. Digamos, respeto al voto, pero a su vez democracia por abajo, democracia participativa. Economía dual, con medios de producción nacionalizados y también con el dinamismo privado. Y a su vez, una forma política que tenga que ver con ese modo de tránsito que aquí en Uruguay se ha dado a llamar el camino democrático avanzado. Fíjense lo que decía Marx, muy joven, que de alguna manera también parece una descripción de los dramas que luego se desarrollaron. Este comunismo, viene relatando Marx, al negar por doquier la personalidad del hombre, no es en efecto otra cosa que la expresión consecuente de la propiedad privada, cuya negación es. La envidia general, constituida en potencia, es la forma recatada que reviste la avaricia, la cual se satisface así simplemente de otro modo. La idea de la propiedad privada en cuanto tal se vuelve, por lo menos, como envidia y afán de nivelación en contra de la propiedad privada más rica, y esta envidia forma la esencia de la competencia. El comunista tosco y primitivo no es más que el perfeccionamiento de esa envidia y esa nivelación a base del mínimo imaginario. Este comunismo tiene una determinada medida limitada. ¿Hasta qué punto esta abolición de la propiedad privada no es una apropiación real? Lo demuestra precisamente la negación abstracta del mundo entero de la cultura y la civilización, el retorno a la antinatural sencillez del hombre pobre y carente de necesidades, que lejos de remontarse sobre la propiedad privada, ni siquiera ha llegado a ella. La comunidad en este caso es solamente una comunidad de trabajo y una igualdad de salario abonado por el capital común, por la comunidad, que es el capitalista general. Ambos términos de la relación se elevan a una generalidad imaginaria. El trabajo, la determinación en que se coloca a cada cual, el capital como la generalidad reconocida y el poder de la comunidad. Aquí Marx está criticando la socialización de la miseria y hablando de una perspectiva mucho más dinámica y rica, que naturalmente será la humanidad la que tendrá que ir encontrando la forma, ¿no? Retomo sus palabras. Yo creo que justamente la socialización de la pobreza, donde se ha desarrollado, es en las economías marxistas, porque han igualado para abajo, porque han igualado hacia abajo, porque han perdido la capacidad de iniciativa económica para desarrollarse. Justamente es exactamente lo que ha ocurrido en las economías marxistas y no en las economías basadas en la libertad. Entendamos, ¿no?, que tampoco el capitalismo es una sola versión ni es algo eterno. Lo que estamos hablando es fundamentalmente de la filosofía liberal, es la que estructura el de Estado democrático, las garantías individuales y la propiedad también, porque justamente esa es otra cosa en la cual Marx no vio, porque él habla del egoísmo de la propiedad individual. Pero si miramos todos los regímenes, el primer reclamo es la propiedad. ¿Qué es lo que reclaman en China la gente? Tener una propiedad individual. Porque alguien que no tiene ni siquiera su casa como propiedad, no tiene libertad. Ese sí que está desposeído. Digamos, ¿qué ha pasado en Cuba también? Lo primero que se ha tratado de conquistar es eso, la propiedad. Porque esa primera instancia de la propiedad individual es la garantía de la sobrevivencia. El trabajador, históricamente, llamémosle el proletario, como se llamaba en aquellos años, ha ido adaptándose a lo que eran las clases medias burguesas, y su aspiración no es la proletarización, su aspiración es justamente acceder a mejores
niveles de vida. Y eso nos ha permitido la economía liberal. Pero vuelvo a decir, esto se asocia también a la construcción política. Esa apropiación de los medios económicos puesto a la experiencia ha producido retraso, ha producido estancamiento y ha hecho inevitable esa burocratización que usted habla de la dictadura del proletariado, que fue el gran debate con Trotsky y que la realidad mostró justamente el fracaso de esa concepción. Es decir, la dictadura del proletariado se congeló y pasó a ser una total pérdida de libertades. Es verdad que en la economía actual hay, sí, algunas digamos, empresas o ciudadanos o individuos que han adquirido un enorme poder económico, sin ninguna duda. Y eso ha ocurrido, como yo lo explicaba recién, no como consecuencia de la acumulación capitalista, no son herederos, son hijos de la creatividad individual. Todos esos personajes que recién hablábamos, ¿no? los Bill Gates y todos ellos, con sus defectos y son hijos de su capacidad de innovación, no de una plusvalía que le sacaron a los obreros. Es exactamente lo opuesto. Y eso me parece que es un fenómeno indiscutible en cuanto se mire el mundo. Es más, yo le diría que para mi pesar, hoy en la globalización está más globalizada la economía de mercado capitalista que la democracia liberal. Fíjese usted lo que le estoy diciendo. A mí me desearía que se universalizara mucho más la democracia liberal, que no la tenemos en China, que no la tenemos en la mayoría de los países del Oriente, que no la tenemos en los países musulmanes. En cambio, la economía de mercado es tan triunfadora como que llegó a China. Y si hoy bajan velozmente los indicadores de pobreza en China, país extraordinario, es justamente por su vuelco hacia una economía de mercado que ha permitido el desarrollo de empresarios, que ha permitido el desarrollo de las capacidades técnicas. Hoy China es una vanguardia, por ejemplo, en materia de computación, ¿no? Y eso es cuando se han desatado las fuerzas individuales de la creatividad. El gran debate nuestro hoy en la sociedad democrática actual y dentro del sistema es lo que Bobbio, un gran pensador socialista, dice: desigualdades inevitablemente siempre va a haber, porque los hombres no son iguales, porque unos tienen más creatividad que otros, por todas las situaciones. Lo que importa es que la sociedad logre un mínimo ético, es decir, aquel mínimo de satisfacción de las necesidades fundamentales, el mínimo ético de Bobbio. Ese es el gran desafío, para llegar a lo cual precisamos a su vez una economía de competencia, que es la única que genera riqueza. No se puede distribuir la riqueza que no existe. Y esa fue justamente la razón por la que se callaron desde Rusia hasta el país que se quiera, todos, porque no generaron riqueza, distribuyeron pobreza. Tengo aquí 4 preguntas que las voy a leer por separado, pero creo que con esto terminamos esta parte y luego damos lugar a este resumen que ambos van a hacer. Una que me llegó hace rato ya, en alguna medida han sido contestadas, pero igual para que no haya resquemores sobre la lectura. Según estimaciones de la ONU, en 1800 la población mundial bajo el umbral de pobreza extrema era del 95%. Para 1970, 50%. Hoy es menos del 12%. ¿Es un precio a pagar tan alto que además haya más millonarios? Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué hace tan necesario el marxismo en una trayectoria histórica? Esta, yo le creo que si la quieren contestar ya, la paro y espero un minuto, porque de ese tema ya ustedes han hablado, pero hay otras aquí en las que tengo. Acá hay una que hablo de 2 experiencias, dice la persona que lo presenta. Cuba, pregunta, ¿no lo define como una experiencia de socialismo real? Yo la dejo ahí porque la pueden contestar cualquiera de los dos. Y estas parece que van dirigidas para Sanguinetti, las dos, por lo que veo. El doctor Sanguinetti habla de que las experiencias socialistas han generado más pobreza que otros regímenes. ¿Hay en los países que construyen experiencias socialistas más niveles de desocupación
o menos acceso a la educación gratuita y de calidad? ¿Hay menos acceso a una salud pública de calidad? ¿Hay menos acceso a la vivienda? ¿O eso se da en los países capitalistas? La última parecida se refiere más bien a cuestiones guerrerísticas, diría yo. ¿Qué opina el doctor Sanguinetti de las más de 100 invasiones de Estados Unidos a otros países en el siglo XX, del lanzamiento de las bombas atómicas, etcétera? Bueno, yo diría que eso se va para otro lado, ¿no? Eso se va para otro debo lado. decir que he dejado algunas otras preguntas de lado que son parecidas a estas, pero para el otro lado, dejarlo de lado Y también. digamos solo un párrafo sobre eso. Estados Unidos ha hecho muchas barbaridades, sí señor, y ha hecho muchas invasiones. Y Rusia, desde la imposición del socialismo, ha hecho muchas otras. La invasión a Checoslovaquia, la invasión a Hungría, el matar la primavera de Praga. Yo estaba ahí como periodista en esos años, ¿no? De modo que si es por el ejercicio imperial, yo diría que no sé quién gana o no sé quién pierde, pero en todo caso creo que no es el debate hoy. Estados Unidos sí ha cometido muchos actos imperiales inicuos. La Unión Soviética, muchísimos más todavía. No sé, la parte esta de la pobreza y la riqueza, si quieren referir a alguno de los dos. Creo que se han referido directa o indirectamente a ella, ¿no? Y esta otra, no sé, Sanguinetti, ¿no? Es la que habla de la mayor pobreza que podría haber en los países capitalistas de la situación. Bueno, las experiencias de las economías socialistas están a la vista, se derrumbaron todas. Es evidente que se derrumbaron todas. Se derrumbó Rusia, se derrumbó Checoslovaquia, se derrumbó Rumania. Y desde el otro lado, las economías llamadas capitalistas, yo diría economías más bien de mercado, porque llamarla economía capitalista es también reductivo, han desarrollado, digamos, el estado de bienestar, la socialdemocracia, la democracia cristiana en Europa, han transformado el Estado en un Estado social, y eso creo que es clarísimo, y han mantenido el ritmo económico, porque vuelvo a decir, si no se crea riqueza, no hay posibilidad de distribuir. Y ese ha sido el talón de Aquiles. ¿Dónde hay una economía colectivista exitosa? En ningún lugar. En todas ha habido un generalizado retroceso. Y lo que han distribuido, vuelvo a decir, no es la capacidad creativa, no es el avance. Todas han ido cayendo una tras otra. Me parece que Abdala quiere decir algo sobre esta relación entre el enriquecimiento y la pobreza. Dice así la pregunta: según estimaciones de la ONU, en 1800 la población mundial bajo el umbral de pobreza extrema era del 95%. Para 1970, dice la pregunta, era el 50%, hoy es menos del 12%. ¿Es un precio a pagar tan alto que además haya más millonarios? ¿Qué hace tan necesario al marxismo en una trayectoria histórica? Yo no tengo cómo cotejar las cifras que aquí se establecen. De todas maneras, respeto la pregunta y la militancia que tiene aparejada, porque es una pregunta normativa. Es decir, ahí tiene toda una dosis de subjetividad, porque pregunta el protagonista de esta interrogante, ¿qué hace tan necesario al marxismo en esta trayectoria histórica? Infiero de que la persona que pregunta esto lo considera una aberración al marxismo y que mejor que no existiera, digamos. Pero bueno, eso es la militancia de cada uno. Desde una perspectiva de la sociología hay otra visión, por ejemplo, para gente que está en contra con los objetivos finales, digamos, del marxismo, que tienen que ver con la superación de un régimen históricamente determinado como el capitalismo y su sustitución por un régimen diferente. Hay quienes dicen que los sectores revolucionarios, marxistas, la lucha del movimiento obrero, en un análisis sistémico, casi que forman parte de un mecanismo de control que tiende a mejorar la sociedad, porque si ellos no estuvieran organizados, demandando aumento de salario, políticas sociales, etc., al final el capitalismo real, que es lo que yo estoy centralmente discutiendo, ¿no? Acá tenemos como una discusión en líneas paralelas, hay todo un debate sobre el socialismo real,
Yo estoy hablando del capitalismo realmente existente. Si no existiera elementos antisistémicos actuantes como fuerzas sociales, probablemente inclusive el capitalismo sería muchísimo peor. De las preguntas que se han hecho, yo la que creo que ninguno de los dos ha hecho referencia es a la cuestión colonial, para decirlo de alguna manera, y su relación con estas discusiones, que me parece que es evidente. Si alguien quiere extenderse en algo de esto, yo dejo la puerta abierta a que lo hagan o lo hagan en la intervención final. No sé, está claro que Sanguinetti no quiere entrar ahora en eso, no sé aclarar si tampoco. Capaz que tomamos es interesante, pero se lo respondemos al final. Muy bien. Yo no tengo más, hubo más preguntas, está claro que acá los consulté, lo han visto explícitamente y me comentaron que no creían que fuera conveniente en relación con los centros y el respeto que han tenido las discusiones entre ellos. Yo voy a pasar a estos palabras finales, que me dije que iban a ser 10 minutos, creo que de acuerdo a lo que hicimos tiene que empezar a hablarla y darle la palabra. 10. Yo te voy a avisar igual que antes, a los 5 minutos. Eso lo he hecho, no sé si se han dado cuenta, de avisar a los 2 a los 5 minutos, y creo que ha estado todo muy bien desde el punto de vista del tiempo y de otras cosas. La verdad es que yo me salgo de la vaina por decir algo, pero como soy respetuoso de los tiempos... no me he salido. Yo olvidé decir en términos de personas que están importantes que están aquí, que está también el presidente del PCNT presente en esta reunión. Y como no viene el nombre de nadie, tampoco lo digo. Adelante, Abdala. Concuerdo enormemente con la intervención que establece que la contribución, la transferencia de valor, de recursos del mundo colonial, hoy podría hablarse de la dependencia, digamos, para el desarrollo del capitalismo, en cuya trayectoria histórica llegamos al día de hoy, ha sido fundamental. Está claramente descrito eso en el concepto de acumulación originaria en el capital y, sin duda alguna, creo que desde un punto de vista histórico aquí en nuestra América Latina, los recursos nuestros estuvieron en la península ibérica, pero luego picaron allí y fueron a parar al taller del mundo, dijera Erich Hobsbawm, que en su momento fue Gran Bretaña. Luego eso se generalizó en un primer tránsito a todo el continente europeo. Luego la potencia central pasó a ser los Estados Unidos de América. En cada una de estas transiciones hubo una guerra mundial. Y yo creo que hoy nosotros además estamos en una fase de transición en donde todo indica que la principal potencia del planeta va a ser China y los países emergentes del sudeste asiático, lo cual sería una cuestión bien interesante para estudiar, ¿no? La principal potencia dirigida por un singular, un peculiar Partido Comunista Chino, ¿no? Entre el año 2006 y el 2015 los salarios aumentaron una media de 2% anual, mientras que la riqueza de los 1.000 millonarios se incrementó en un 13%, 6 veces más. El 82% de la riqueza mundial del último año ha ido a parar a menos del 1% más rico, mientras que la mitad más pobre de la población mundial no le ha llegado absolutamente nada de este crecimiento. Mientras la fortuna de los 1.000 millonarios aumentó 762.000 millones de dólares durante el último año, las mujeres aportan a la economía mundial 10 billones de dólares en trabajos de cuidados no remunerados. Los últimos datos de Credit Suisse indican que 42 personas poseen actualmente la misma riqueza que los 3.700 millones de personas más pobres del mundo. Yo creo que esta situación está referida a una realidad empírica, digamos, muy negativa, digamos. Lo empírico, el mundo que vivimos como modernidad trunca. Es decir, aquellos sueños que convocaron las energías de los pueblos para una vida mejor, de igualdad, de libertad, de fraternidad, se dan de bruces con la realidad de un mundo en donde hay desempleo, hay marginación,
hay mortalidad infantil evitable, la humanidad se debate ante todo este conjunto de desigualdades, de inequidades, pero también se debate frente al potencial colapso ecológico y al fenómeno de la guerra. Es en ese cuadro que nosotros consideramos, pero al estilo de como lo hizo Marx. Que Marx dijo, yo no soy marxista. Cuando él dijo esto, y yo estoy convencido, lo decía el doctor Julio María, en realidad se estaba oponiendo a las lecturas teológicas, dogmáticas, piedeletristas del marxismo, que muchas veces pretenden encorsetar la vida, como decía Rodney Arismendi, en la fraseología, digamos, de lo escrito, cuando la vida siempre es mucho más rica. Si nosotros establecemos que su método es la dialéctica, que no se deja intimidar por nada, que es crítica y revolucionaria, dice él en el prólogo del Capital, y desarrolla una síntesis de aportes diversos, la filosofía clásica alemana, que tenía un doble carácter. Yo nombré a Feuerbach, que era materialista, en cierto sentido un materialismo metafísico, porque cuando Marx formula la tesis 11 está haciendo una crítica del materialismo metafísico. Hasta ahora los filósofos se han encargado de interpretar de diversos el mundo, se trata de transformarlo. Acá hay una epistemología, hay una teoría del conocimiento. Bueno, las compañeras, los compañeros que actúan en la clase obrera saben que para aprender no se aprende solamente teóricamente, que nosotros aprendemos haciendo. Es decir, ese concepto de la praxis, teoría y práctica unidos en un todo concreto, digamos, con el método de la dialéctica hegeliana que fue puestas con los pies en el suelo. Es decir, ese aspecto filosófico. La crítica despiadada que hacían de la observación que veían los socialistas utópicos, pero que ahí sí establecían modos a priori de cómo debe ser la sociedad. Igual hicieron enormes contribuciones. Owen fue el fundador del cooperativismo. Un montón de procesos que luego se convirtieron en políticas públicas salieron de ahí. Marx no tomó por ese camino decir a priori cuál es la sociedad, sino de que es un movimiento real de la humanidad para superar el estado de cosas existente. Y sin duda la economía política. Con esa cabeza que es integradora, que es sintética, yo creo que tiene mucho para aportar ahora. ¿A condición de qué? De saber leer críticamente la realidad, de incorporar las distintas teorías, digamos, de un punto de vista filosófico, de la economía, de la sociedad, para provocar una síntesis que permita caminos de mejora. Un liberal burgués, digamos, perfectamente podría llegar a conclusiones, por lo menos convergentes con un marxista desde este punto de vista. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? La democracia está organizada a nivel de la nación. Nosotros participamos en elecciones, que vaya si las defendemos, ¿no? La clase obrera uruguaya hizo huelga general cuando la dictadura fascista y nosotros pagamos un altísimo precio en torturados, en desaparecidos, en muertos, digamos, por defender la democracia, que queremos defender, consolidar, mantener y profundizar hacia adelante. Pero podemos llegar a una valoración que es la siguiente. Tenemos una organización de la democracia que nos ubica en un terreno que es el Estado-Nación. Podemos elegir a los gobernantes, al Parlamento, las distintas instituciones, y estamos dispuestos a dar la vida por esto. Ahora, ¿cuántas son las decisiones que influyen en la vida de la gente que nosotros tomamos en este plano? ¿Y cuántas son tomadas en la esfera de la globalización o de la mundialización? ¿Quién elige democráticamente a la gente que está en una calificadora de riesgo y que le pone nota a un país y que influye abiertamente en su economía? ¿Quién elige democráticamente a los personajes que dirigen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Grupo de los 7, la reunión de Davos? ¿De qué manera nosotros vamos avanzando hacia instituciones supranacionales que también reflejen la democracia? Es un desafío planteado para toda la humanidad. Y si no, no vamos a poder resolver esta cuestión de la desigualdad. Esta cuestión, además, del colapso ambiental, la cuestión de las diversidades, de todas. Para mí es una agenda que está planteada. Y en lo concreto, de la esfera de labor en la que estamos, que sin duda es el plano del Estado-Nación, indagar en las formas
Yo creo que la cuestión de los modos de tránsito, de avanzar en democracia, digamos, de mantener simultáneamente los espacios que se puedan ir desarrollando de economía social y socializada, que no necesariamente es estatal, o esa es otra vulgarización, la equiparación de que la propiedad del Estado necesariamente implica la apropiación real y la gestión de la gente. Simultáneamente con mecanismos y aspectos económicos de dinámica capitalista y su coexistencia, irán dando también resultados de nuevas institucionalidades. Pero ahí está la esfera de la política y de las políticas públicas. El funcionamiento normal del capitalismo es, en definitiva, para la acumulación de capital. Ese es su leitmotiv, para la concentración de riqueza. ¿De qué manera eso se va desarrollando con formatos, digamos, que permitan una mejor vida? Y bueno, esa es la esfera de la política. Y hay que ir regulando. Ninguna sociedad se plantea tareas para las cuales no se haya generado ya las condiciones. Ninguna formación económico-social desaparece hasta que no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Tal vez los intentones que ya se hicieron no estaban en condiciones de prosperar por esa razón. Yo, por ejemplo, creo que no es posible el socialismo en un solo país. Por ejemplo, el propio funcionamiento de la ley del valor hace que eso no sea posible. Los pueblos avanzarán en la simultaneidad de su desarrollo simultáneo. Particularmente, en esto creo, le iba a hacer una pregunta al doctor Julio María Sanguinetti, pero ya la contestó ante un requerimiento de la prensa. Hay una elaboración de Rodney Arismendi que yo creo que es bien importante, el concepto de la peripecia continental, es decir, particularmente el desarrollo de la simultaneidad de los pueblos es particularmente en América Latina. Creo en ese sentido que, sin dogma, la contribución de Marx, y yo no separo ahí, cada uno hace su aporte. Rosa Luxemburgo le invocó en un montón de cosas, inclusive en algunos casos que tuvo polémica con Lenin, y se equivocó en otra. Lenin tenía razón sobre el derecho de las naciones a su autodeterminación. La contribución de Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo, todos, en definitiva, y toda la comunidad de las ciencias sociales, me parece a mí, en diálogo hay mucha cuestión para aportar, no solamente en el plano teórico, sino en el plano de la praxis para construir sociedades mejores. Bueno, en estos minutos finales, cabe ante todo, rector, agradecerle a usted la hospitalidad que nos ha brindado y la oportunidad de este diálogo que hemos mantenido y que ojalá lo podamos mantener a través del tiempo, para discutir este pensador como para discutir otros pensadores, que son un modo también de entender mejor la realidad. En cuanto a lo que estamos mirando, ya hemos, si miramos en perspectiva Marx, cuál es su aporte. Karl Popper, que es un gran filósofo, que escribió La sociedad abierta y sus enemigos, dedica casi un libro al análisis de Marx, con un enorme respeto. Y él le reconoce a Marx que le permitió entender mejor a Hegel, el Marx filósofo, digamos así, que le permitió mejor entender a Hegel, que le permitió entender mejor muchas cosas de la realidad del capitalismo, que lo entendió muy bien, porque él es muy admirativo de la burguesía. Eso es recurrente en Marx, como él dice, no ha habido nada más revolucionario que la burguesía. Y sigue siendo, no hay nada más revolucionario. De la burguesía donde han partido todas las reformas sociales. Pero bueno, el legado de Marx, sí, usted dice, este debate ha hecho al capitalismo mejor, sin ninguna duda. Todos los pensadores socialistas que están antes de Marx y otros al costado de Marx y otros que se pelearon con Marx, pero que en definitiva todos fueron, digamos, socialistas, y sin ninguna duda influyeron. Esa es justamente la dialéctica del mundo. Esa es la dialéctica de la democracia liberal, que es la que permitió perfeccionarse constantemente. En el pensamiento de Marx, la dialéctica se para un día, porque después que llegó el comunismo ya no hay más dialéctica. Ahí se para el reloj de la historia y no pasa más nada.
Con lo cual Marx queda muy claro como materialista, pero con muy poco dialéctico, porque él dice, como usted recuerda, que dio vuelta a la dialéctica hegeliana, pero en su pensamiento la detiene, porque el día que llegamos al comunismo estamos en el nirvana. Y desgraciadamente los hechos han demostrado que, habiendo llegado a lo que los comunistas consideraban comunismo, porque no es que la Unión Soviética no se consideraba comunista, no, todos los comunistas del mundo creían que era una sociedad comunista, y fue una sociedad totalitaria. No somos nosotros los liberales los que tenemos que hacer el relato de lo que fue el autoritarismo en Rusia, de lo que fue el tributo de sangre, de los 20 millones de muertos que significó. Eso mismo lo han hecho muchos otros socialistas desde su misma perspectiva. Las cosas terribles que han pasado en China, ¿no? Ha significado 60 millones de muertos, ¿no? Bueno, Madame Staël dijo un día, libertad, ¿cuántos muertos se han producido en tu nombre, ¿no? Bueno, yo le podía decir, pobre Marx y el socialismo, ¿no? ¿Cuántos muertos se han producido invocándote? Porque esto ha sido tremendo, y lo de China es un caso evidente. Pero en ese legado de los países comunistas, usted habla de la catástrofe ecológica, eso es incuestionable. No hay ningunos países que hayan destruido más la ecología que los países de estructura comunista. Nadie ha superado, digamos, a Corea y a China y a Rusia en ese desastre, ¿no? El desastre ecológico tiene su... No quiere decir que los Estados Unidos se han portado muy bien, pero estos han sido monumentales, ¿no? Han sido monumentales el destrozo que han producido. De modo que me parece que en el legado de Marx está eso, el desafío que él planteó. Como el que plantearon otros, como el que planteó el propio Hegel desde otro ángulo, el desafío que le permitió a la democracia justamente perfeccionarse, enriquecerse, crecer. Creo que las ideas están claras y creo que el triunfo de la democracia liberal hoy es incuestionable en el mundo y el de la economía de mercado también. Perfección ninguna, hay que seguir luchando, habrá que seguir luchando siempre. Lo único que sí digo, y no le voy a ocupar los 10 minutos, termino ya con esto, y digo, señor, yo lo que digo es esto, la libertad y la justicia deben ir siempre juntas. Cada vez que se quiso conjugar la libertad por aisladamente la justicia, y la justicia aislada de la libertad, se perdieron las dos. Cuando un pueblo, como decía Montesquieu, cree que hay alguna cosa mejor que la libertad, termina perdiendo la libertad y también esa otra cosa. Muchas gracias. Yo voy a decir unas pocas cosas más. Una es una reflexión que no la pensaba leer esto, pero me vine... No me meto. En particular, tengo aquí el libro Los marxistas de Wright Mills, que descubro ahora, y esto es en homenaje a que aquí hay uruguayos que viven en México, aquí en la sala. En la introducción de este libro, Wright Mills, que fue un sociólogo norteamericano que murió muy joven, trabajó en la Universidad de Columbia, le agradece al compañero del ambiente de la Universidad Mexicana, creo que la UNAM, se refiere a la UNAM, y en particular algunas personas de la UNAM. Habla exactamente de Pablo González Casanova, Carlos Fuentes, Enrique González Pedero y otros amigos de la Universidad de México por su crítica y ayuda, dice en el libro. El libro que tiene un montón de capítulos, un libro grande, es un libro barato de Pelican Book. Voy a leer la primera parte que se refiere a para quién está escrito el libro, que a mí me vino a colación de para quién ha sido esta reunión. Y lo voy a traducir directo del inglés, me va a trancar un poco, pero no importa. Está escrito también, dice, para aquellos que son tan familiarizados con el marxismo, pero creen que el marxismo en su totalidad ha sido deglutido por los comunistas y por lo tanto no es para ellos. Es para aquellos
que tienen la noción de que después de todo es pura ideología y que en los tiempos actuales la ideología está a su fin o debería estarlo. Es también el libro para aquellos que rechazan los políticos y la filosofía política, que se han retirado o nunca han salido de su vida estrictamente privada. Si este libro no hace más que empujar a esa gente a estar más cerca de las experiencias de ser auténticos ciudadanos, habrá cumplido su propósito. Eso es la introducción de este libro, que es un libro sencillamente muy importante, de variadas corrientes. Yo en algún lugar leí que Wright Mills es un radical culturalmente obligado a alejarse del marxismo. Así se define en algún lado, que es una expresión muy rara que la dejo para que la piensen. Y aunque parezca mentira, creo que no me salgo de lo que estoy haciendo, en el discurso con que Engels despidió a Marx en su tumba, eso fue el 17 de marzo de 1883, termina así: puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo un solo enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Yo le agradezco a ambos que nos han dado esta velada tan fina y delicada de discusión sobre estos problemas. Les agradezco a todos ustedes que están aquí.